Sean todos bienvenidos a una historia para no dormir. Hoy, en este especial de Halloween, les traigo una de las historias más escalofriantes que me han contado. Una historia de esas experiencias que te hacen sentir que el miedo no es solo un estado mental, sino algo que te respira en la nuca cuando menos te lo esperas. Esta es una historia que nos muestra que hay cosas en este mundo que no deberían ser invocadas y que en noches como Halloween, la línea entre nuestro mundo y el de las sombras es tan fina que basta una mirada para atravesarla. Escuchen bien, porque esta es la historia de una noche en la que algo inexplicable e inevitable apareció, una presencia que dejó huella imborrable en quienes se atrevieron a desafiarla. Yo nunca fui supersticioso, ni me consideraba alguien fácil de asustar, pero hace 2 años, en Halloween, viví una experiencia que me sigue persiguiendo hasta hoy. No he podido volver a pasar esa noche sin recordar lo que sucedió. Para ese día, habíamos organizado una fiesta en mi casa, algo modesto, solo algunos amigos cercanos. Quería que fuera un evento tranquilo, con decoraciones, unas cuantas historias de miedo, pero nada más. Mi casa es vieja y está en un barrio en el centro de la Ciudad de México, con una de esas azoteas a las que rara vez la noche avanzaba. La música sonaba en bajo y la gente estaba relajada. Carlos propuso que contáramos historias de terror. Por supuesto, todos accedimos. Había algo en el ambiente que hacía que incluso los más escépticos se sintieran un poco inquietos. Empezábamos a contar historias y uno de mis amigos mencionó una leyenda urbana, una sobre espíritus que aparecen en azoteas abandonadas y tejados. Se decía que esas entidades, conocidas en la zona como los caminantes, rondaban las azoteas en la noche, buscando almas solitarias. Carlos se burló y sugirió que fuéramos a mi azotea para invocar a uno de esos caminantes. Me pareció una idea tonta, pero algo en mí estaba curioso. La mayoría de mis amigos se negaron, entre risas nerviosas y murmullos de que algo raro podría pasar. Al final, solo Carlos y yo subimos. Nos armamos con una linterna y subimos las escaleras crujientes que llevaban a la azotea. La ciudad estaba cubierta por una neblina espesa que hacía que las luces de los edificios se vieran borrosas, casi irreales. Hacía frío y el aire era pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. Sin embargo, Carlos bromeaba, riendo y haciendo ruidos extraños para intentar asustarme. Pero de repente, ambos escuchamos un ruido detrás de nosotros. Al voltear, vimos algo extraño, una sombra alargada, como si alguien se escondiera entre las cajas y los escombros. Carlos, que en ese momento parecía más emocionado que asustado, comenzó a gritar en broma: «Caminante, muéstrate». Yo intentaba reírme, pero cada segundo que pasaba sentía más esa opresión en el pecho. Fue entonces cuando escuchamos un sonido, algo así como un arrastre, pero no venía del suelo. Parecía venir del techo de lámina que cubría un lado de la azotea. Algo estaba moviéndose arriba, algo pesado. De repente, una figura oscura saltó del techo y cayó en la azotea, justo frente a nosotros. Carlos gritó y ambos nos quedamos helados mirando aquella figura. Era un hombre, o al menos eso parecía, pero su aspecto era tan extraño que me hizo pensar que estaba viendo algo que no pertenecía a este mundo. Era extremadamente alto, delgado, con los huesos marcados bajo la piel pálida. Sus ojos eran profundos y oscuros, pero lo que más me aterró fue su boca. Estaba entreabierta con una sonrisa fija, como si estuviera riéndose de nosotros, sin hacer ni un solo ruido.
Carlos intentó hacer una broma para romper el silencio, pero su voz se apagó cuando la figura dio un paso hacia nosotros. Sentí un pánico paralizante, como si mi cuerpo se negara a responderme. Solo podía escuchar mi respiración y el latido acelerado de mi corazón. La figura extendió una mano larga, delgada, la cual nos señalaba, y su sonrisa se amplió mostrando dientes afilados y amarillos. Carlos, vámonos de aquí, logré decir, pero mi voz apenas fue un susurro. Sin embargo, cuando intentamos movernos, algo nos detuvo. Sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si algo invisible estuviera presionándonos. El hombre, o lo que fuera aquella cosa, comenzó a caminar hacia nosotros. Sus pasos eran lentos, deliberados, y cada que levantaba el pie, el suelo crujía bajo su peso. Sentía que, si nos alcanzaba, algo terrible nos iba a suceder. No sabía qué, pero el instinto de supervivencia en mí gritaba que debía correr. En ese momento, logré tomar a Carlos del brazo y lo jalé corriendo de regreso a la escalera. Apenas alcanzamos el primer escalón cuando escuchamos una risa, una carcajada profunda y distorsionada que resonó en toda la azotea. Esa risa no era humana, tenía algo que retumbaba, como si viniera desde lo más profundo de la tierra. Carlos tropezó y cayó por las escaleras, pero en el impulso seguí bajando. Sentí el latido de mi corazón en mis oídos y no podía pensar en otra cosa que en escapar de esa cosa que seguramente nos seguía. Al llegar abajo, la fiesta estaba en silencio. Todos habían quedado quietos, mirando hacia la escalera con expresiones de horror. Intenté decir algo, pero nadie se movió. Fue entonces que uno de mis amigos señaló algo detrás mío. Volteé, esperando ver a Carlos, pero lo que vi fue algo que me dejó sin aliento. La sombra que había estado en la azotea estaba en el último escalón, mirándonos a todos con esa sonrisa escalofriante. Nos observaba en silencio, como si quisiera estudiar cada movimiento nuestro. Nadie se atrevió a respirar, y de pronto, sin aviso, la figura desapareció. No caminó, no se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar ahí. Fue como si alguien hubiera apagado una luz y el silencio se quedó en su lugar. Era casi ensordecedor. Desde aquella noche, cada Halloween, cada 31 de octubre, escucho pasos en la azotea justo a medianoche. A veces cuando estoy solo en casa, puedo escuchar aquella risa lejana y distorsionada que sube desde las paredes, o ver sombras que se mueven rápidamente en las esquinas. Aunque he pensado en mudarme, cada vez que lo intento, algo me detiene, como si esa presencia no quisiera que me fuera. Esa noche, cuando el reloj marque las 12, sé que volveré a escuchar esos pasos lentos y pesados que bajan por las escaleras como si vinieran por mí o por alguien más que se atreve a invocarlo. Así termina esta historia, pero les aseguro que esta no es una historia para olvidar, porque lo que escuchamos esta noche no es solo una advertencia, es un recordatorio de lo que sucede cuando no tomamos en serio las leyendas y nos creemos invencibles. Halloween es una fecha en la que el miedo se viste de juego, pero no olvidemos que hay lugares, entidades y sombras que no necesitan invitación para manifestarse. Así que esta noche, si sientes algo extraño en casa o ven una sombra fuera de lugar, no la desafíen, porque algunas entidades no buscan otra cosa que ser vistas
escuchadas, o peor aún, seguidas. Esto fue una historia para no dormir. Nos escuchamos en el próximo episodio, si es que logran dormir después de esto.